Imagina una criatura que pesaba más que un automóvil compacto, que se erguía sobre sus patas traseras alcanzando casi 4 metros de altura, y que habitó las mismas cavernas donde nuestros ancestros pintaban bisontes y mamuts a la luz de antorchas. No estamos hablando de una bestia del Jurásico ni de un monstruo del fondo del océano. Estamos hablando de Europa, de hace apenas 30.000 años, de un animal que caminó por los mismos valles que hoy recorren turistas en los Alpes, los Pirineos y los Cárpatos. El oso de las cavernas, Ursus speleus. Su nombre científico significa, literalmente, oso de la cueva, y esa definición, tan simple, esconde una de las historias más complejas, más trágicas y más fascinantes de la prehistoria reciente, porque este animal no murió por un asteroide, no fue barrido por una erupción volcánica, no desapareció en un instante catastrófico que borró todo rastro de vida en el planeta. El oso de las cavernas se extinguió en un mundo que ya existía el ser humano, y eso lo cambia todo, porque la pregunta que los paleontólogos llevan décadas intentando responder no es cómo murió este gigante. La pregunta real es ¿quién lo mató? O más exactamente, ¿qué combinación de fuerzas, de presiones, de cambios simultáneos terminó con una especie que había dominado el continente europeo durante cientos de miles de años? ¿Fue el clima? ¿Fue el ser humano? ¿Fue el hambre? ¿Fue todo al mismo tiempo? Piénsalo un momento. Hace 35.000 años, las cavernas de Europa estaban llenas de osos. Cientos de miles de individuos distribuidos desde la península ibérica hasta el Cáucaso, desde los valles alpinos hasta las estepas del este. Algunas cuevas contienen los restos de más de 30.000 individuos acumulados a lo largo de milenios. 30.000 osos en una sola cueva. El suelo literalmente construido con capas y capas de huesos. Y luego, en un periodo geológicamente brevísimo, desaparecieron. Los últimos individuos datados con precisión vivieron hace aproximadamente 27.500 años. Algunos estudios recientes, publicados en la revista Scientific Reports, sugieren que ciertas poblaciones aisladas pudieron sobrevivir hasta hace 24.000 años en refugios montañosos del sur de Europa. Pero el colapso masivo de la especie ocurrió en un intervalo de apenas unos pocos miles de años, un parpadeo en la escala del tiempo geológico. ¿Qué pasó durante ese parpadeo? Eso es exactamente lo que vamos a investigar hoy. Vamos a reconstruir, hueso por hueso, cueva por cueva, investigación por investigación, la historia completa del oso de las cavernas. Su origen, su anatomía, su forma de vida, su relación con los humanos que compartieron su mundo y las circunstancias exactas de su extinción. Y lo que vamos a encontrar es una historia mucho más perturbadora de lo que cualquier película de terror podría imaginar. Porque en esta historia, el monstruo no es el oso. Para entender la muerte del oso de las cavernas, primero tenemos que entender su nacimiento. Y su nacimiento ocurrió en un mundo que ya no existe, en condiciones que ningún ser humano vivo ha experimentado jamás. Retrocedamos. Mucho antes de las pinturas rupestres, mucho antes de los primeros humanos modernos en Europa, mucho antes incluso de los neandertales. Retrocedamos aproximadamente 1.200.000 años, hasta el Pleistoceno medio, una época en la que Europa era un continente irreconocible. No había ciudades, no había campos de cultivo, no había carreteras ni fronteras. Había bosques densos de coníferas y robles que se extendían sin interrupción desde las costas atlánticas hasta los Urales. Había glaciares que avanzaban y retrocedían en ciclos de decenas de miles de años, redibujando la geografía del continente cada vez que lo hacían. Había rinocerontes lanudos pastando en las llanuras del norte. Había mamuts, había leones de las cavernas, había hienas gigantes. Y había un oso. Un oso que todavía no era el oso de las cavernas, pero que estaba a punto de convertirse en él. Se llamaba Ursus deningeri, el oso de Denninger, nombrado así en honor al paleontólogo alemán Paul Denninger, quien identificó los primeros restos de esta especie a principios del siglo XX. Era un animal grande, robusto, claramente emparentado con los osos actuales, pero con una morfología todavía en transición. Sus huesos aparecen en sedimentos de entre 1.000.000 y 400.000 años de antigüedad, distribuidos por toda Europa central y meridional. Ursus deningeri es el ancestro directo del oso de las cavernas. El proceso de transformación fue gradual, silencioso, invisible para cualquier observador contemporáneo.
Durante cientos de miles de años, generación tras generación, la especie fue cambiando. El cráneo se hizo más alto y abombado, con una frente más pronunciada que daba al animal una expresión casi pensativa. Los dientes traseros, los molares, se volvieron progresivamente más grandes y más complejos en su superficie, con crestas y valles más pronunciados. Las extremidades se modificaron sutilmente hacia una mayor estabilidad, una mayor capacidad para soportar un peso corporal en aumento. Y el peso aumentó. Vaya si aumentó. Los machos adultos de Ursus spelaus podían alcanzar entre 500 y 1000 kilos según la región y el periodo estudiado. Las hembras eran considerablemente más pequeñas, generalmente entre 250 y 400 kilos, un dimorfismo sexual pronunciado que los paleontólogos han podido establecer con precisión gracias a la enorme cantidad de restos disponibles. Porque aquí llegamos a uno de los aspectos más extraordinarios de este animal desde el punto de vista científico. El oso de las cavernas es, con diferencia, el mamífero extinto del Pleistoceno del que se conservan más restos en el mundo. No es una exageración. La cueva de Mixnitz, en Estiria, Austria, contenía los restos de aproximadamente 30.000 individuos cuando fue explorada a principios del siglo XX. La cueva de Petra Ursillor, en Rumanía, ha proporcionado miles de especímenes. Las cuevas de la cordillera Cantábrica en España, los yacimientos de Croacia, los depósitos de Eslovenia, los sedimentos de los Alpes suizos. En total, los investigadores estiman que se han recuperado y catalogado los restos de más de 100.000 individuos en toda Europa. 100.000 osos. Eso nos da una ventaja científica enorme. No estamos reconstruyendo este animal a partir de fragmentos. No estamos especulando a partir de un fémur y 3 vértebras. Tenemos cráneos completos. Tenemos esqueletos casi enteros. Tenemos cachorros y adultos, hembras y machos, animales enfermos y animales en perfectas condiciones. Tenemos, en definitiva, una ventana extraordinariamente clara hacia la biología de esta especie. Y lo que esa ventana nos muestra ha sorprendido a los investigadores repetidamente. El primer gran descubrimiento tiene que ver con la dieta. Durante décadas, el oso de las cavernas fue representado como un depredador formidable, un cazador activo de ungulados y otros grandes mamíferos. La lógica parecía obvia. Era enorme, era fuerte, tenía garras poderosas. Debía ser un cazador. Pero los huesos contaban una historia diferente. El análisis isotópico de los colágenos óseos, una técnica que permite determinar la dieta de un animal a partir de la composición química de sus tejidos, reveló algo inesperado. El nitrógeno 15, un isótopo que se acumula en los tejidos de los carnívoros porque sube a través de la cadena trófica, estaba presente en los huesos del oso de las cavernas en niveles sorprendentemente bajos. Niveles comparables a los de herbívoros puros como los ciervos o los caballos. El oso de las cavernas era, fundamentalmente, herbívoro. Un estudio publicado en el año 2008 en la revista Quaternary International, basado en el análisis isotópico de especímenes de múltiples yacimientos europeos, confirmó lo que la morfología dental ya sugería. Aquellos molares enormes y complejos no estaban diseñados para desgarrar carne. Estaban diseñados para triturar vegetación dura, raíces, tubérculos, bayas, tal vez corteza de árbol en los meses más difíciles. Esto no significa que el oso de las cavernas fuera completamente incapaz de comer carne. Los osos actuales son omnívoros oportunistas y probablemente Ursus spelaus también lo era en alguna medida. Pero su posición en la cadena alimentaria era radicalmente diferente a lo que la intuición sugería. No era el depredador supremo que la cultura popular imaginaba. Era, en términos ecológicos, algo mucho más parecido a un herbívoro de gran tamaño con capacidad defensiva formidable. Y eso, como veremos más adelante, tuvo consecuencias cruciales para su destino. Pero hay otro aspecto de la biología del oso de las cavernas que resulta igualmente revelador. Uno que tiene que ver con las cavernas mismas, con la razón por la que este animal pasó tanto tiempo bajo tierra y por qué sus huesos se acumularon en esas cuevas en cantidades tan extraordinarias. La hibernación. Los osos actuales hibernan. Es un hecho conocido, una parte del imaginario cultural sobre estos animales. Pero la hibernación del oso de las cavernas era,
por razones que los investigadores todavía están explorando, especialmente crítica para la supervivencia de la especie y especialmente costosa. El análisis de los huesos revela algo perturbador. Un porcentaje muy elevado de los individuos encontrados en las cuevas murió durante la hibernación. No por enfermedad, no por lesiones de depredación, no por violencia, simplemente porque entraron en la cueva en otoño con reservas de grasa insuficientes y no sobrevivieron hasta la primavera. Algunos estudios estiman que entre 30 y 50% de los osos de las cavernas, especialmente las crías del año, morían cada invierno sin llegar a despertar. Esto nos dice algo fundamental sobre la fisiología y el estilo de vida de este animal. Necesitaba acumular cantidades masivas de grasa antes del invierno. Necesitaba pasar meses en estado de hipometabolismo dentro de las cuevas. Y las cuevas, por tanto, eran mucho más que refugios ocasionales. Eran infraestructura vital. Eran, en el sentido más literal, una condición de supervivencia. Sin cuevas, no había osos de las cavernas. Y esa dependencia, esa necesidad absoluta de un recurso específico y limitado en el paisaje, iba a crear una tensión que los paleontólogos tardarían décadas en comprender plenamente. Una tensión que se haría cada vez más intensa a medida que Europa se llenaba de otra especie que también necesitaba las cuevas. Una especie que encendía fuego. Pero antes de llegar a ese encuentro, antes de reconstruir ese conflicto que definiría el destino de una de las criaturas más magníficas que ha producido la evolución europea, necesitamos entender algo más sobre el mundo en el que vivía el oso de las cavernas. El mundo del Pleistoceno tardío. Un mundo hermoso y brutal, rico y precario, lleno de vida en cantidades que hoy resultan casi imposibles de imaginar. Un mundo que estaba a punto de cambiar para siempre. Cierra los ojos un momento. Imagina que puedes retroceder en el tiempo. No décadas, no siglos, decenas de miles de años. Imagina que estás de pie en lo que hoy sería el sur de Alemania o el norte de España, o los valles interiores de los Alpes, hace aproximadamente 50.000 años. Lo primero que te golpea es el silencio. No el silencio de un bosque moderno, interrumpido por el zumbido lejano de una autopista o el paso de un avión. Un silencio real, absoluto. El tipo de silencio que los seres humanos llevamos miles de años sin experimentar. Un silencio tan profundo que puedes escuchar tu propia respiración, el latido de tu propio corazón, el crujido de la nieve bajo tus pies, porque hay nieve, mucho más de la que estamos acostumbrados a ver hoy. El Pleistoceno tardío es una época de frío intenso y ciclos glaciales que transforman el paisaje cada decenas de miles de años. En los periodos más fríos, los glaciares del norte se extienden hasta cubrir Escandinavia entera, el norte de Alemania, las islas británicas. El nivel del mar cae más de 100 metros respecto al nivel actual. Las llanuras que hoy están sumergidas bajo el mar del norte son tierra firme, recorrida por manadas de mamuts y caballos salvajes. Pero incluso fuera de los periodos glaciales máximos, el clima es más frío, más seco, más variable que el actual. Los inviernos son más largos, las estaciones intermedias son más cortas, y la vegetación, en consecuencia, es diferente. No estamos hablando de los bosques templados y húmedos que conocemos hoy. Estamos hablando de un mosaico de ecosistemas en constante cambio. Zonas de estepa fría en las llanuras del norte y el este, con gramíneas resistentes y arbustos bajos que se extienden hasta el horizonte. Bosques de coníferas en las laderas montañosas, densos y oscuros, dominados por pinos y abetos. Valles fluviales con vegetación más rica, con avellanos y alisos y sauces, donde los ríos todavía no han sido encauzados ni represados, y fluyen con una fuerza que hoy es difícil de imaginar. Y en ese paisaje, una fauna que hace que cualquier safari africano moderno parezca modesto. Los mamuts lanudos, Mamutus primigenius, son los habitantes más emblemáticos de esta Europa perdida. Machos adultos de hasta 5 metros de altura en la cruz, con colmillos curvados de hasta 4 metros de longitud, cubiertos de un pelaje espeso y rojizo que los protegía de temperaturas de 20 o 30 grados bajo cero. No eran animales raros ni en peligro, eran abundantes. Eran el equivalente pleistocénico de los búfalos de las grandes llanuras norteamericanas. Millones de individuos organizados en manadas que seguían rutas migratorias de miles de kilómetros.
Junto a los mamuts pastaban los rinocerontes lanudos, Coelodonta antiquitatis, animales de 2,5 toneladas con un cuerno nasal de casi 1,5 metros, tan abundantes en algunas regiones que sus restos aparecen prácticamente en cada yacimiento del Pleistoceno europeo. Pastaban cabeza abajo, como los rinocerontes negros actuales, barriendo la nieve con su cuerno para llegar a la vegetación enterrada debajo. Había renos en cantidades que superan la imaginación. Había caballos salvajes de patas cortas y robustas, perfectamente adaptados al frío. Había bisontes de estepa, Bison priscus, considerablemente más grandes que los bisontes actuales. Había alces gigantes, Megaloceros giganteus, con una cornamenta que podía alcanzar 3,5 metros de extremo a extremo, el mayor apéndice craneal que haya desarrollado jamás un mamífero terrestre. Era un mundo de gigantes, un mundo de abundancia brutal y de muerte constante. Porque donde hay presas grandes, hay depredadores grandes. El león de las cavernas, Pantheras pelea, era el mayor felino que ha pisado Europa en los últimos 2 millones de años. Aproximadamente un 25% más grande que el león africano actual, con un peso estimado de entre 180 y 250 kilos según los especímenes. No tenía melena, o la tenía muy reducida, como sugieren las pinturas rupestres de Chauvet y Font de Gaume, donde los artistas paleolíticos los representaron con un detalle anatómico sorprendente. Cazaba en grupo, como los leones actuales, y sus presas preferidas eran los caballos y los renos jóvenes. La hiena manchada de las cavernas, Crocuta crocutas pelea, era otra potencia depredadora del ecosistema pleistocénico europeo, más grande que la hiena manchada actual, con una mordida capaz de triturar los huesos más gruesos de un mamut adulto. Era uno de los carroñeros más eficientes que ha producido la evolución. Sus guaridas, llenas de huesos masticados y coprolitos fosilizados, aparecen en toda Europa y nos dan una imagen detallada de lo que comían y cómo vivían. Y luego estaba el lobo, Canis lupus, el mismo lobo que conocemos hoy, aunque en poblaciones mucho más densas y con individuos frecuentemente más grandes. Los lobos del Pleistoceno europeo formaban manadas que podían superar los 20 individuos, capaces de derribar presas tan grandes como un reno adulto o un caballo joven. En este ecosistema extraordinariamente rico y extremadamente competitivo, el oso de las cavernas ocupaba una posición peculiar. Era enorme, era poderoso, era capaz de matar a cualquier depredador que lo amenazara directamente. Pero, como hemos visto, no era fundamentalmente un cazador. Era un herbívoro gigante, con una armadura biológica formidable. Eso significaba que sus interacciones con los grandes carnívoros de su época eran complejas y variables. No era presa habitual de ninguno de ellos, al menos los adultos sanos. Un macho adulto de oso de las cavernas en plena forma, erguido sobre sus patas traseras, con sus casi 4 metros de altura y sus garras de 15 centímetros, era una amenaza que hasta el león de las cavernas prefería evitar. Pero los cachorros eran vulnerables. Las hembras recién salidas de la hibernación, debilitadas y hambrientas, eran vulnerables. Los individuos viejos o enfermos eran vulnerables. Hay evidencias directas de estos encuentros en los huesos fosilizados. En la cueva de Conturines, en el Tirol del Sur, los paleontólogos han encontrado restos de osos de las cavernas con marcas de dientes que corresponden inequívocamente a grandes felinos. En varios yacimientos centroeuropeos, cráneos de oso muestran perforaciones que coinciden perfectamente con los caninos del león de las cavernas. Son instantáneas congeladas de encuentros que ocurrieron hace 40 o 50.000 años. Dramas de vida y muerte preservados en la mineralización lenta de los tejidos. Pero hay otra especie cuya relación con el oso de las cavernas era todavía más compleja, todavía más íntima y todavía más cargada de consecuencias. Los neandertales, Homo neanderthalensis, llevaban habitando Europa desde hacía más de 200.000 años, cuando el oso de las cavernas alcanzó su máxima abundancia. Eran humanos, en todo el sentido relevante del término. Fabricaban herramientas sofisticadas, enterraban a sus muertos, cuidaban a sus enfermos, tenían vida social compleja y necesitaban refugio, necesitaban cuevas,
Los yacimientos arqueológicos nos muestran una y otra vez la misma imagen. Capas de ocupación neandertal, alternando con capas de huesos de oso de las cavernas en la misma cueva. A veces los neandertales están arriba, los osos abajo, a veces al revés. Compartían el mismo espacio, aunque probablemente no al mismo tiempo. Cuando los osos estaban hibernando, los neandertales ocupaban la entrada de la cueva. Cuando los osos despertaban y reclamaban su territorio, los neandertales se movían. Era una coexistencia tensa, una negociación constante por el recurso más valioso del paisaje helado. Y entonces llegó una tercera especie, una especie que no negociaba, que no se movía, que no cedía el territorio cuando el oso despertaba y se erguía amenazante en la oscuridad de la cueva. Una especie que llevaba lanzas. Homo sapiens llegó a Europa hace aproximadamente 45.000 años, procedente de Oriente Próximo, siguiendo rutas costeras y fluviales que los paleontólogos todavía están reconstruyendo con cada nueva datación, con cada nuevo yacimiento descubierto. Llegó en un mundo ya habitado por neandertales y por una fauna megapleitocénica en plena vitalidad, y su llegada coincidió, en el registro fósil, con el inicio de una serie de colapsos en cadena que transformarían el continente para siempre. Pero la historia de ese encuentro, la historia de lo que ocurrió cuando los ojos del Homo sapiens se cruzaron por primera vez con los ojos del oso de las cavernas en la oscuridad de una cueva europea, esa historia merece ser contada con toda la atención que se merece, porque en esa oscuridad se decidió el destino de una especie. Existe una cueva en los Alpes austriacos que los científicos llevan más de un siglo estudiando sin agotar sus secretos. Se llama Drachenhöhle, la cueva del dragón. Y durante siglos, los campesinos locales creyeron que los enormes huesos que encontraban en su interior pertenecían a dragones. Huesos que vendían como medicina milagrosa, que usaban para construir cercas, que trituraban para alimentar al ganado. Toneladas de material paleontológico irreemplazable, destruido por ignorancia antes de que la ciencia pudiera llegar a tiempo. Lo que quedó, sin embargo, fue suficiente para cambiar nuestra comprensión de la prehistoria europea. Porque en Drachenhöhle, entre miles de huesos de oso de las cavernas acumulados durante decenas de miles de años, los investigadores encontraron algo que no esperaban: herramientas de piedra, puntas de lanza, raspadores, los inconfundibles artefactos de la presencia humana mezclados con los restos de los osos en capas que los métodos de datación modernos sitúan entre 35 y 40.000 años atrás. Alguien había estado allí. Alguien con herramientas había entrado en esa cueva, en el territorio de los osos, y había dejado rastro. Y esa imagen, ese momento de contacto entre dos especies radicalmente diferentes en una cueva alpina hace 40.000 años, es el corazón de la historia que estamos contando hoy. Para entender lo que ocurrió cuando Homo sapiens llegó a Europa, necesitamos entender primero quién era exactamente este recién llegado. No el Homo sapiens abstracto de los libros de texto, el Homo sapiens real, concreto, físico, el que cruzó los montes sagros y se adentró en el continente europeo, llevando consigo una tecnología y una organización social que no tenía precedentes en la historia de la vida en la Tierra. Físicamente era muy parecido a nosotros, exactamente tan alto, exactamente tan inteligente, exactamente tan adaptable. Pero venía de África, de Oriente Próximo, de ambientes completamente diferentes al frío extremo de Europa glacial. Venía sin experiencia directa de mamuts, de rinocerontes lanudos, de leones de las cavernas. Venía a aprender en un ecosistema que podía matarlo de docenas de maneras diferentes. Y aprendió con una velocidad que no tiene paralelo en la historia natural. La tecnología que traía consigo, lo que los arqueólogos llaman el auriñaciense, el conjunto de herramientas y prácticas culturales asociadas a los primeros humanos modernos en Europa, era cualitativamente diferente a todo lo que había existido antes en el continente. No solo cuantitativamente mejor, cualitativamente diferente. Un salto de complejidad que los neandertales, con toda su inteligencia y su adaptación perfecta al frío europeo, nunca habían dado de la misma manera. Las puntas de proyectil eran más delgadas, más precisas, más estandarizadas. Los mangos de las herramientas eran más elaborados. Pero sobre todo,
había algo que los neandertales usaban de forma más limitada y que los humanos modernos convirtieron en el centro de su estrategia de supervivencia: la lanza arrojadiza de largo alcance. Parece un detalle menor, no lo es. Es la diferencia entre tener que acercarte a menos de 2 metros de un oso de las cavernas para matarlo y poder hacerlo desde 10 metros de distancia. Es la diferencia entre una cacería que pone en riesgo constante la vida del cazador y una cacería que otorga una ventaja táctica decisiva. Es, en términos evolutivos, un cambio de reglas tan profundo como si a los leones de las cavernas les hubieran crecido de repente alas. Pero la tecnología era solo una parte de la ventaja. La otra parte era la organización social. Los grupos de Homo sapiens que llegaron a Europa funcionaban con un nivel de coordinación y planificación colectiva que dejaba una huella claramente visible en el registro arqueológico. Planificaban cacerías a gran escala, transportaban materiales durante centenares de kilómetros, mantenían redes de intercambio entre grupos separados por grandes distancias, almacenaban comida sistemáticamente, coordinaban actividades que requerían que docenas de individuos actuaran de forma sincronizada hacia un objetivo común. Hay un yacimiento en la República Checa llamado Predmosty que ilustra esto de forma casi obscena en su claridad. Hace aproximadamente 26.000 años, un grupo de humanos modernos mató y procesó en ese lugar los restos de al menos 900 mamuts. 900 mamuts. No en una sola cacería, evidentemente, sino en una serie de expediciones organizadas a lo largo de generaciones, pero en el mismo lugar, con el mismo sistema, con una planificación que trasciende la capacidad de un solo individuo o de una sola generación. 900 mamuts. Imagina la organización necesaria para algo así. Imagina el conocimiento acumulado, los sistemas de comunicación, la estructura social capaz de mantener esa actividad durante décadas o siglos. Estamos hablando de algo que se parece mucho más a una industria que a una cacería. Y si eran capaces de organizar la matanza sistemática de mamuts, ¿qué podían hacer con los osos de las cavernas? Aquí es donde el registro arqueológico se vuelve especialmente revelador y especialmente inquietante. En decenas de yacimientos europeos datados entre 45.000 y 25.000 años atrás, los arqueólogos han encontrado restos de osos de las cavernas con marcas de procesamiento humano inconfundibles. Marcas de corte en los huesos largos, consistentes con el desollado sistemático del animal. Marcas de percusión en los huesos del cráneo, consistentes con la extracción del cerebro. Vértebras separadas con precisión quirúrgica. Los humanos modernos cazaban osos de las cavernas. Los cazaban activamente, sistemáticamente, con intención clara y capacidad técnica suficiente para hacerlo de forma eficiente. Pero la caza, por sí sola, no habría bastado para extinguir una especie tan abundante y tan robusta como Ursus spelaeus. Si los humanos hubieran sido simplemente un depredador más en el ecosistema, el oso de las cavernas habría encontrado un equilibrio, como lo había encontrado con los leones y las hienas durante cientos de miles de años. El problema era otro. El problema era más profundo. Y para entenderlo, necesitamos volver a las cuevas. Necesitamos pensar en lo que significaba realmente para un oso de las cavernas no tener dónde hibernar. Hemos establecido ya que la dependencia de las cuevas no era una preferencia del oso. Era una necesidad biológica absoluta. Sin una cueva adecuada donde pasar el invierno, un oso de las cavernas no sobrevivía. Podía ser el individuo más sano, más gordo, más fuerte de su región. Si no encontraba refugio subterráneo antes de que llegara el frío severo, moría. Las cuevas adecuadas para la hibernación no eran infinitas en el paisaje europeo. Tenían que tener ciertas características. Tenían que ser suficientemente profundas para mantener una temperatura estable. Tenían que tener una entrada que no quedara completamente bloqueada por la nieve. Tenían que estar cerca de las zonas de alimentación estival. Tenían que ser lo suficientemente amplias para albergar a una hembra con sus crías. Estas cuevas eran un recurso limitado, un recurso precioso, y eran exactamente el mismo tipo de recurso que los humanos modernos necesitaban para establecer sus campamentos base durante el invierno. Los neandertales habían coexistido con los osos de las cavernas durante más de 200.000 años en una negociación constante por este recurso. Los neandertales eran flexibles,
Se movían, compartían. Cuando el oso reclamaba la cueva, el neandertal encontraba otra solución. Pero Homo sapiens construía estructuras. Homo sapiens hacía fuego de forma sistemática y controlada en la entrada de las cuevas. Homo sapiens dejaba una presencia olfativa y auditiva permanente que hacía que los osos asociaran progresivamente determinadas cuevas con peligro. Y Homo sapiens, a diferencia del neandertal, no siempre cedía cuando el oso llegaba. Hay evidencias directas de encuentros violentos entre humanos y osos de las cavernas en varios yacimientos. En la cueva de Fumane, en el norte de Italia, datada en aproximadamente 36.000 años atrás, los arqueólogos encontraron restos de un oso de las cavernas como una punta de sílex incrustada entre las costillas. No hay ambigüedad posible sobre lo que ocurrió allí. Un grupo de humanos modernos mató ese oso dentro de una cueva, o lo hirió en el exterior y lo siguió hasta allí. En la cueva de Vogelherd, en Alemania, los restos de osos de las cavernas aparecen mezclados con una cantidad inusual de herramientas auriñacienses y con evidencias de fuego intenso y prolongado. Alguien vivió en esa cueva, cocinó en esa cueva, trabajó materiales en esa cueva durante periodos prolongados. Y mientras lo hacían, los osos que habrían necesitado hibernar allí simplemente no podían entrar. Esto es lo que los paleontólogos llaman competencia por el nicho. No es una batalla directa, no es una guerra declarada, es algo más sutil y más devastador. Es la ocupación progresiva, sistemática, de los recursos que otra especie necesita para sobrevivir. Cada cueva ocupada por humanos durante el invierno era una cueva donde los osos no podían hibernar. Cada fuego encendido en una entrada era una señal de peligro que los osos aprendían a asociar con ese lugar. Cada generación de osos que crecía en un paisaje con más presencia humana tenía acceso a menos cuevas adecuadas, se enfrentaba a más territorios cerrados, encontraba más dificultades para completar el ciclo biológico que los mantenía vivos. Y esta presión no llegó sola, porque mientras Homo sapiens expandía su presencia por Europa, el clima estaba cambiando también. No en la dirección que podría haber salvado al oso de las cavernas, sino en exactamente la dirección opuesta. El período conocido como el último máximo glacial se aproximaba. Hace aproximadamente 26.000 años, los hielos del norte alcanzarían su máxima extensión en los últimos cientos de miles de años. Las temperaturas caerían, la vegetación se reduciría, los bosques retrocederían, y la comida que los osos de las cavernas necesitaban para acumular la grasa que los mantendría vivos durante el invierno escasearía de forma drástica en exactamente las regiones donde la presencia humana era más intensa. Un oso que no podía comer suficiente en verano no sobrevivía el invierno. Un oso que no encontraba una cueva libre donde hibernar tampoco sobrevivía el invierno. Un oso que enfrentaba ambas presiones simultáneamente estaba, en términos poblacionales, condenado. Y eso es exactamente lo que los datos genéticos modernos han confirmado con una precisión devastadora. Un estudio publicado en la revista Molecular Biology and Evolution en el año 2010 analizó el ADN mitocondrial de especímenes de oso de las cavernas procedentes de más de 30 yacimientos europeos distintos, con edades que van desde los 50.000 hasta los 25.000 años. Los resultados mostraron una reducción drástica de la diversidad genética en las poblaciones de oso de las cavernas a partir de aproximadamente 40.000 años atrás. 40.000 años atrás, exactamente cuando Homo sapiens llegó a Europa. La señal en el ADN antiguo es inequívoca. Las poblaciones de oso de las cavernas empezaron a fragmentarse, a aislarse, a perder diversidad genética, en el momento preciso en que los humanos modernos comenzaron a extenderse por el continente. No hay correlación perfecta con los ciclos climáticos de ese periodo. La señal del declive genético sigue la expansión humana con una fidelidad que los investigadores describen como estadísticamente imposible de atribuir al azar. Pero la historia no termina aquí. No termina con un colapso rápido y limpio. Termina de una manera mucho más compleja, mucho más matizada, que nos dice algo profundamente importante sobre la naturaleza de las extinciones y sobre el papel de nuestra propia especie en ellas. Porque el oso de las cavernas no murió de golpe, murió despacio,
Resistió, se adaptó tanto como pudo, y las últimas poblaciones, refugiadas en los rincones más inaccesibles del continente, lucharon por sobrevivir durante miles de años más después de que el colapso principal ya había ocurrido. Esa historia de resistencia, esa historia de los últimos osos, es quizás la parte más perturbadora de todo lo que estamos contando hoy, y es lo que vamos a explorar a continuación. Hay un valle en los Pirineos aragoneses donde el tiempo parece haberse detenido. Las montañas son las mismas que hace 30.000 años. Los ríos siguen el mismo curso que seguían cuando los últimos osos de las cavernas bajaban a beber al amanecer. Las cuevas que perforan las paredes de caliza todavía existen. Todavía se abren en la roca con la misma oscuridad, el mismo frío húmedo, el mismo silencio que tuvieron siempre. Si pudieras entrar en una de esas cuevas hace 28.000 años, encontrarías algo que detendría tu corazón. Huellas. Huellas enormes en el barro endurecido del suelo, perfectamente preservadas por la ausencia total de corriente de aire. Huellas de una hembra con sus 2 crías, que entraron en la cueva a principios del otoño y que nunca volvieron a salir. Los huesos están todavía allí, en el fondo de la cámara más interior, donde la temperatura se mantiene constante durante todo el año. La hembra entró con reservas de grasa insuficientes. El invierno fue más largo de lo esperado. Las crías murieron primero. Esta escena no es una reconstrucción hipotética. Es exactamente lo que los paleontólogos han encontrado en decenas de cuevas pirenaicas, alpinas y cantábricas. Familias enteras de osos de las cavernas convertidas en fósiles en el mismo momento, en la misma posición, en la misma cámara. Muertes silenciosas, invisibles, ocurridas en la oscuridad total mientras el mundo exterior seguía su curso sin saberlo. Pero lo que hace que estas escenas sean especialmente reveladoras no es su dramatismo, es su cronología. Cuando los paleontólogos datan con precisión estos yacimientos de muerte masiva invernal, cuando analizan los isótopos de los huesos y determinan la condición física de los animales en el momento de morir, encuentran una tendencia que se hace más pronunciada con el paso del tiempo. Los osos que murieron hace 50.000 años durante la hibernación estaban generalmente bien nutridos. Sus huesos muestran densidad normal, reservas de grasa adecuadas, una condición física consistente con animales que simplemente no sobrevivieron el invierno por razones que podían ser aleatorias. Los osos que murieron hace 30.000 años cuentan una historia diferente. Sus huesos muestran señales de estrés nutricional crónico. Las líneas de Harris, esas marcas microscópicas que quedan en el hueso cuando el crecimiento se interrumpe por periodos de hambre o enfermedad, son más frecuentes y más pronunciadas. La densidad ósea es menor. Los dientes muestran hipoplasia del esmalte, una condición que ocurre cuando el desarrollo dental se ve interrumpido por déficits nutricionales durante la infancia. Estos animales habían pasado hambre. Habían pasado hambre repetidamente, desde cachorros, a lo largo de toda su vida. Un estudio publicado en el año 2012 en la revista Journal of Quaternary Science, basado en el análisis de más de 400 especímenes de oso de las cavernas, procedentes de yacimientos ibéricos, alpinos y de Europa Central, estableció con claridad esta tendencia. La condición física promedio de los osos de las cavernas se deterioró progresivamente durante los últimos 15.000 años de existencia de la especie. No de golpe, gradualmente. Un deterioro lento, generación tras generación, que los investigadores interpretan como la señal biológica de una población bajo presión creciente. ¿Presión de qué? Esa es la pregunta. Y la respuesta, como casi todo en la historia del oso de las cavernas, es más compleja de lo que parece a primera vista. El clima en primer lugar. El avance hacia el último máximo glacial no fue lineal. Hubo oscilaciones, periodos de relativo calentamiento seguidos de enfriamientos abruptos. Estas oscilaciones, que los climatólogos conocen como eventos de Dansgaard-Oeschger, podían ocurrir con una velocidad sorprendente, con cambios de temperatura de varios grados en cuestión de décadas. Para un herbívoro grande y especializado como el oso de las cavernas, estas oscilaciones eran potencialmente devastadoras. La vegetación que necesitaba para acumular grasa invernal podía desaparecer en el lapso de una generación. Pero el clima solo no explica el patrón.
Los ciclos glaciales habían ocurrido antes, muchas veces, durante los cientos de miles de años de historia de la especie, y el oso de las cavernas los había sobrevivido todos. Había sobrevivido el máximo glacial anterior, hace aproximadamente 140.000 años. Había sobrevivido el que ocurrió hace 250.000 años. Su historia era precisamente una historia de supervivencia frente a condiciones climáticas extremas. Lo que era diferente esta vez era la presencia humana. Y aquí llegamos a uno de los debates más apasionados de la paleontología moderna. Un debate que no está completamente resuelto, que todavía genera papers y conferencias y discusiones acaloradas entre especialistas. El debate sobre el peso relativo del clima y la acción humana en la extinción del oso de las cavernas. En un lado están los investigadores que enfatizan el factor climático. Señalan que el colapso de las poblaciones de oso de las cavernas correlaciona bien con los periodos de mayor frío y mayor reducción de la vegetación. Señalan que otras especies de herbívoros grandes también colapsaron en el mismo periodo sin necesitar la intervención humana directa como explicación. Señalan que el oso de las cavernas era una especie altamente especializada para un tipo de vegetación y un tipo de clima que estaba desapareciendo. En el otro lado están los investigadores que ponen el énfasis en la presión humana. Señalan que la correlación entre la llegada de Homo sapiens y el inicio del declive genético es demasiado precisa para ser coincidencia. Señalan que los neandertales, que también usaban las cuevas y también cazaban osos, coexistieron con la especie durante 200.000 años sin provocar ningún declive apreciable. Señalan que algo cualitativamente diferente ocurrió con la llegada de los humanos modernos. La posición que ha ganado más apoyo en los últimos años y que refleja mejor la complejidad de la evidencia disponible es la que reconoce a ambos factores como reales y como mutuamente amplificadores. Es la hipótesis de la presión sinérgica. La idea es la siguiente. Por separado, ni el cambio climático ni la presión humana habrían sido suficientes para extinguir al oso de las cavernas. El clima era adverso, sí, pero la especie había sobrevivido climas igualmente adversos. La presión humana era real, sí, pero una población numerosa y saludable podría haberla absorbido. El problema fue que ambas presiones llegaron al mismo tiempo, se combinaron, se amplificaron mutuamente y crearon una trampa de la que la especie no pudo escapar. Imagina una población de osos sometida a estrés nutricional por el deterioro climático de la vegetación. Sus tasas de reproducción caen. Sus crías sobreviven menos. Sus individuos adultos llegan al invierno con menos reservas. En esas condiciones, la competencia por las cuevas de hibernación adecuadas se vuelve más intensa, precisamente cuando esas cuevas están siendo progresivamente ocupadas por humanos. Cada cueva ocupada que antes habría sido suficiente para salvar a 5 o 10 individuos, ahora puede significar la diferencia entre la supervivencia y la extinción de un linaje local. Y cada linaje local que se extingue reduce la diversidad genética total de la especie, haciéndola más vulnerable a la siguiente presión, sea climática o humana. Es una espiral descendente. Una vez que empieza, cada vuelta hacia la siguiente más fácil y más rápida. Los datos genéticos publicados en un estudio de la revista Current Biology en el año 2016, que analizó el genoma completo de especímenes de oso de las cavernas de múltiples periodos y regiones, mostraron exactamente este patrón. La diversidad genética de la especie no cayó de forma catastrófica en un solo momento. Cayó en una serie de escalones, cada uno correspondiente a la extinción de una subpoblación regional, con periodos de relativa estabilidad entre escalón y escalón. Era una extinción en cámara lenta, una serie de colapsos locales que se acumularon hasta que no quedó masa crítica suficiente para sostener la especie como conjunto. Y durante todo ese proceso, los últimos osos resistieron. Hay algo profundamente perturbador en la imagen de esas últimas poblaciones. Los paleontólogos las han identificado en varias regiones del sur de Europa, zonas de refugio donde la combinación de clima relativamente más suave y menor densidad de presencia humana permitió que algunos individuos siguieran viviendo cuando la especie ya había desaparecido de casi todo el continente. La cordillera Cantábrica en el norte de España, los Alpes del sur, en lo que hoy es el norte de Italia y Eslovenia, los Cárpatos orientales en Rumanía. Estas fueron las últimas fortalezas del oso de las cavernas, los lugares donde la especie
se aferró a la existencia durante miles de años después del colapso principal. En la cueva de True al West, en Bélgica, los restos de oso de las cavernas datados con precisión sugieren que individuos aislados sobrevivieron hasta hace aproximadamente 27.000 años en esa región, miles de años después de que la especie hubiera desaparecido de las zonas más septentrionales de su rango. En los Alpes meridionales, algunos especímenes han sido datados en torno a los 24.000 años, acercándose peligrosamente al último máximo glacial. Estos últimos individuos eran los sobrevivientes de una extinción que ya había ocurrido. Vivían en un mundo que ya no era el suyo. Un mundo donde las rutas migratorias de sus antepasados estaban cerradas por glaciares o por presencia humana. Un mundo donde las poblaciones estaban tan fragmentadas y tan reducidas que la endogamia empezaba a acumularse en sus genomas como veneno lento. Y luego, en algún momento entre los 24.000 y los 27.000 años atrás, dependiendo de la región, el último oso de las cavernas murió. No sabemos cómo, no sabemos dónde exactamente. Probablemente fue una hembra, sola en una cueva, con reservas de grasa insuficientes para sobrevivir un invierno más. O quizás fue un macho, el último de su población local, que siguió buscando durante años una pareja que ya no existía. O quizás fue algo más prosaico, una familia entera atrapada por una nevada excepcional en un año de cosecha particularmente mala de bayas y raíces. Lo que sí sabemos es lo que no quedó. No quedaron descendientes directos. El linaje de Ursus spelaeus, una rama evolutiva que había existido durante más de 100.000 años, que había sobrevivido glaciaciones, erupciones volcánicas y cambios planetarios de escala geológica, terminó sin dejar sucesores, o casi sin dejarlos. Porque aquí, en el último acto de esta historia, la ciencia nos ofrece un giro inesperado. Un giro que conecta al oso de las cavernas con el presente de una manera que ningún paleontólogo anticipó. En el año 2019, un equipo de investigadores de la Universidad de Poitiers publicó un estudio en la revista Nature Ecology and Evolution que sacudió la paleontología de mamíferos europeos de una manera que pocos esperaban. El estudio analizaba el genoma completo de especímenes de oso pardo, Ursus artos, procedentes de poblaciones actuales de los Pirineos, los Alpes y los Cárpatos, y los comparaba con genomas antiguos de oso de las cavernas extraídos de huesos fosilizados. Lo que encontraron dejó a los investigadores sin palabras durante un momento. En los genomas de los osos pardos actuales de determinadas regiones europeas, especialmente en las poblaciones pirenaicas y alpinas, había secuencias genéticas que no podían explicarse por la historia evolutiva conocida del oso pardo. Secuencias que no aparecían en las poblaciones de oso pardo de Asia o de América del Norte. Secuencias que, cuando se comparaban con la base de datos de genomas antiguos disponibles, encontraban su correspondencia más clara en un único lugar, en el genoma del oso de las cavernas. No estamos hablando de una coincidencia estadística marginal, estamos hablando de entre 1 y 2% del genoma de ciertas poblaciones de oso pardo europeo actual, que parece tener origen en Ursus spelaeus. Un porcentaje pequeño en términos absolutos, pero enorme en términos de lo que implica. Implica que en algún momento, antes de la extinción final del oso de las cavernas, las dos especies se cruzaron, se reprodujeron, produjeron descendencia viable y fértil que sobrevivió y que transmitió ese material genético hasta el presente. Esto no debería sorprendernos tanto como nos sorprende. Los osos actuales son famosos por su tendencia a hibridarse entre especies cuando sus rangos se solapan. Los osos polares y los osos pardos se hibridan en el Ártico canadiense con suficiente frecuencia como para que los cazadores locales tengan un nombre para los híbridos. Los osos pardos y los osos negros americanos han producido híbridos documentados en condiciones de cautividad. La familia de los úrsidos es, evolutivamente hablando, una familia de hibridadores promiscuos. Y sin embargo, la confirmación de que el oso de las cavernas y el oso pardo se cruzaron tiene implicaciones que van más allá de la biología reproductiva. Significa que el oso de las cavernas no está completamente extinto. No en el sentido de que existan individuos de la especie vivos en algún lugar del planeta. No hay osos de las cavernas en ningún zoo, en ningún refugio, en ningún bosque inaccesible. Ursus spelaeus como especie coherente, como linaje reproductivo independiente,
desapareció hace aproximadamente 24.000 años sin posibilidad de recuperación. Pero una fracción de su información genética sobrevivió. Sobrevivió en los genomas de los osos pardos que habitaron las mismas regiones montañosas del sur de Europa, donde las últimas poblaciones de oso de las cavernas resistieron hasta el final. Sobrevivió porque en ese periodo final, cuando ambas especies coexistían en un espacio cada vez más reducido, cuando las poblaciones de oso de las cavernas eran ya tan pequeñas que encontrar pareja de la misma especie debía de ser cada vez más difícil, algunos individuos cruzaron la barrera reproductiva entre especies. Y esos cruces, esas uniones improbables entre dos ramas evolutivas que llevaban 100.000 años separadas, dejaron una huella que todavía podemos leer hoy en el ADN de los osos que viven en los bosques pirenaicos. Hay algo extraordinariamente poético en esto, algo que trasciende la biología pura y toca una fibra más profunda. El oso de las cavernas no desapareció del todo en la oscuridad de una cueva alpina hace 24.000 años. Una parte de él, una fracción pequeña pero real de lo que había sido, continuó. Continuó en los descendientes híbridos que sobrevivieron cuando él no pudo. Continuó a través de los glaciares, a través del último máximo glacial, a través de los 12.000 años de calentamiento que transformaron Europa en el continente que conocemos hoy. Continuó hasta llegar, en forma de secuencias genéticas dispersas en un genoma moderno, hasta los laboratorios del siglo XXI, donde los científicos pudieron finalmente leerlo y reconocerlo. Pero este giro genético, por fascinante que sea, no puede hacernos perder de vista la pregunta central que hemos estado explorando desde el principio. La pregunta sobre la responsabilidad. La pregunta sobre lo que realmente mató al oso de las cavernas. Y para responderla con honestidad, necesitamos enfrentar un espejo incómodo. Porque la extinción del oso de las cavernas no fue la primera. Fue una de las primeras en una serie que se extendería durante milenios y que todavía no ha terminado. Mientras el oso de las cavernas desaparecía de Europa entre 24.000 y 27.000 años atrás, otras extinciones estaban ocurriendo en paralelo o a punto de ocurrir. El mamut lanudo colapsaría definitivamente hace aproximadamente 4.000 años, con las últimas poblaciones insulares en la isla de Wrangel, en el Ártico siberiano. El rinoceronte lanudo desaparecería hace aproximadamente 10.000 años. El megaloceros, ese alce gigante de cornamenta descomunal, se extinguiría hace aproximadamente 7.700 años. El león de las cavernas desaparecería también hace aproximadamente 13.000 años. Todos ellos grandes mamíferos, todos ellos habitantes de ecosistemas donde la presencia humana estaba en expansión. Todos ellos extintos en un periodo que los paleontólogos llaman la extinción del Pleistoceno tardío, una de las mayores pérdidas de megafauna en la historia reciente del planeta. El debate sobre las causas de esta extinción masiva es uno de los más intensos y más políticamente cargados de toda la paleontología. Porque en el fondo, no es un debate solo sobre animales extintos. Es un debate sobre la naturaleza del ser humano. Sobre si somos una especie destructiva por esencia o una especie que destruye por circunstancias. Sobre si el Homo sapiens ha sido siempre un agente de extinción masiva o si esa es una patología reciente ligada a la industrialización. El investigador australiano Tim Flannery argumentó de forma provocadora en su libro El destino de la Tierra que los humanos modernos han sido la principal causa de extinción de megafauna en todos los continentes que han colonizado, con una consistencia que no puede atribuirse al azar ni al clima. Cada vez que Homo sapiens llegó a un continente o isla nueva, la megafauna local colapsó en un periodo geológicamente brevísimo. Ocurrió en Australia hace 45.000 años. Ocurrió en América del Norte y del Sur hace 13.000 años. Ocurrió en Madagascar hace 2.000 años. Ocurrió en Nueva Zelanda hace apenas 700 años. El patrón es demasiado consistente para ser ignorado. Otros investigadores, como el paleontólogo Paul Martin, desarrollaron la hipótesis del overkill, la matanza excesiva, argumentando que las poblaciones de megafauna que nunca habían coevolucionado con cazadores humanos eran especialmente vulnerables precisamente porque no habían desarrollado comportamientos de miedo hacia nuestra especie. Un mamut que nunca había visto un humano no tenía razón para temer a ese bípedo pequeño que se acercaba con una lanza. La ausencia de ese miedo lo hacía extraordinariamente vulnerable.
El oso de las cavernas europeo, sin embargo, había coexistido con homínidos durante mucho más tiempo. Los neandertales llevaban en Europa 200.000 años cuando llegaron los humanos modernos. Y los neandertales cazaban osos, aunque de forma menos sistemática. El oso de las cavernas europeo tenía algún nivel de experiencia con la presión de caza humana, pero lo que no tenía experiencia de resistir era la combinación específica de presiones que representaba Homo sapiens. La caza de largo alcance, la ocupación sistemática de cuevas, la alteración del paisaje a través del fuego controlado, la organización social de escala regional. Esas presiones combinadas eran cualitativamente nuevas y llegaron al mismo tiempo que el clima empeoraba. Hay un concepto en ecología que resulta útil aquí. Se llama deuda de extinción. La idea es que cuando un ecosistema sufre una perturbación, las extinciones no ocurren todas de inmediato. Algunas especies sobreviven durante generaciones en condiciones que ya no son compatibles con su supervivencia a largo plazo. Sobreviven porque todavía quedan individuos suficientes, porque todavía quedan algunos hábitats adecuados, porque la deuda acumulada todavía no ha llegado a su límite. Pero la extinción ya está escrita. Es solo cuestión de tiempo. El oso de las cavernas estaba acumulando deuda de extinción desde el momento en que Homo sapiens llegó a Europa. Cada cueva ocupada, cada invierno de hambre, cada reducción en la diversidad genética era un pago parcial de esa deuda. El colapso final, cuando llegó, no fue una catástrofe súbita, sino el momento en que la deuda acumulada durante miles de años finalmente se cobró completamente. Y eso nos lleva a una pregunta que no es solo paleontológica, es filosófica, es ética. ¿Sabían los humanos que estaban matando al oso de las cavernas? La respuesta obvia es no. Los cazadores auriñacienses que ocupaban cuevas en los Alpes hace 35.000 años no tenían concepto de extinción. No tenían forma de saber que sus acciones, multiplicadas por miles de grupos humanos a lo largo de miles de años, estaban empujando a una especie entera hacia la desaparición. Cada decisión individual, cada cueva ocupada, cada oso cazado, era perfectamente racional desde el punto de vista de la supervivencia individual y familiar. No hubo villanos en esta historia. Hubo una especie enormemente exitosa expandiéndose por un territorio nuevo y haciendo exactamente lo que las especies exitosas hacen. Y hubo otra especie, igualmente magnífica a su manera, que no pudo adaptarse con suficiente rapidez a las nuevas reglas del juego. Pero hay algo en esta historia que resuena de forma especialmente intensa en el siglo XXI. Algo que los paleontólogos cada vez articulan con más claridad cuando hablan ante audiencias no especializadas. Estamos repitiendo el patrón, no con lanzas y con cuevas, con tractores y con retroexcavadoras, con redes de pesca industrial y con emisiones de carbono, con deforestación y con urbanización. El mecanismo es diferente, la escala es incomparablemente mayor, pero la lógica subyacente es la misma. Una especie extraordinariamente exitosa expandiéndose y consumiendo recursos con una eficiencia que no deja margen para las especies que los necesitaban antes. La diferencia, y es una diferencia crucial, es que nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo. Los cazadores paleolíticos no tenían concepto de extinción. Nosotros tenemos universidades enteras dedicadas a estudiarla. Tenemos satélites que rastrean la pérdida de biodiversidad en tiempo real. Tenemos modelos matemáticos que predicen qué especies desaparecerán y cuándo si no cambiamos determinadas tendencias. Tenemos conocimiento que los cazadores del Paleolítico no podían tener, y sin embargo, el patrón continúa. Esta es la reflexión con la que los paleontólogos que estudian el oso de las cavernas se enfrentan a menudo cuando llevan sus investigaciones fuera del laboratorio. No es una reflexión cómoda. No encaja bien en un discurso de autocomplacencia sobre el progreso humano. Pero es una reflexión honesta, y la historia del oso de las cavernas la hace más urgente y más concreta que cualquier argumento abstracto sobre biodiversidad. Porque no estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de un animal real, un animal que existió, un animal que hibernó en cuevas que todavía podemos visitar, un animal cuyos huesos todavía podemos tocar en museos de toda Europa. Un animal cuyo ADN fragmentario todavía vive, disperso y silencioso, en los genomas de los osos que recorren los bosques pirenaicos esta misma noche.
Un animal que perdió una guerra que nunca supo que estaba librando. Y eso, quizás, es lo más perturbador de todo. Hay una cueva en el departamento del Ardèche, en el sur de Francia, que los arqueólogos descubrieron en diciembre de 1994. 3 espeleólogos, Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel y Christian Hiller, seguían una corriente de aire frío que salía de una pared rocosa cuando encontraron la entrada sellada por un derrumbe ocurrido hace aproximadamente 20.000 años. Tardaron varios días en abrirse paso al interior. Lo que encontraron al otro lado cambió para siempre nuestra comprensión de la relación entre los seres humanos y los animales del Pleistoceno. Las paredes de la cueva Chauvet están cubiertas de pinturas. Más de 400 representaciones de animales, ejecutadas con una maestría técnica que dejó a los expertos sin palabras. Leones de las cavernas en movimiento, capturados con una comprensión del escorzo y la perspectiva que no reaparecerá en el arte europeo hasta el Renacimiento. Rinocerontes lanudos con sus cuernos característicos, mamuts perfilados con líneas de carbón de una precisión anatómica extraordinaria, bisontes, caballos, renos y osos, muchos osos. Las representaciones de osos en Chauvet son entre las más detalladas y más numerosas de toda la cueva. Aparecen en grupos, en solitario, de frente y de perfil. Uno de ellos, pintado en rojo ocre en un panel central, muestra un oso erguido sobre sus patas traseras con una postura que cualquier etólogo reconocería inmediatamente como comportamiento de exhibición territorial. El artista que lo pintó, hace aproximadamente 36.000 años, había observado osos de cerca. Había estudiado sus movimientos, sus posturas, su lenguaje corporal. Conocía a ese animal. Pero la relación entre los humanos del Paleolítico y el oso de las cavernas no era solo artística. No era solo la relación entre un observador y su modelo. Era algo más complejo, más ambivalente, más cargado de significado. Y para entenderlo, necesitamos entrar más profundo en esas cuevas, más allá de las pinturas, hacia las cámaras interiores donde los artistas paleolíticos dejaron otro tipo de rastros. En la cueva de Chauvet, en las cámaras más interiores, los arqueólogos encontraron algo que no aparece en ningún documental divulgativo sobre la cueva, algo que se menciona en las publicaciones científicas con la sobriedad aséptica del lenguaje académico, pero que, cuando uno se detiene a visualizarlo, resulta profundamente perturbador. Cráneos de oso de las cavernas colocados intencionalmente sobre rocas, no caídos allí por azar, no acumulados por la muerte natural del animal, colocados, orientados, dispuestos con una deliberación que no tiene ninguna explicación funcional, ninguna utilidad práctica, ningún propósito que no sea simbólico o ritual. Alguien, hace entre 36.000 y 32.000 años, tomó el cráneo de un oso de las cavernas, lo transportó al interior de la cueva, más allá de la zona de luz natural, y lo colocó sobre una roca elevada en una posición que lo hacía visible desde el centro de la cámara. ¿Por qué? Esta es una de las preguntas más difíciles y más fascinantes de la arqueología paleolítica. Y la respuesta, por supuesto, es que no lo sabemos con certeza. No podemos entrar en la mente de un ser humano que vivió hace 35.000 años y preguntarle qué significaba para él ese oso, esa cueva, ese cráneo colocado con tanta deliberación en la oscuridad. Pero podemos hacer algo casi tan valioso. Podemos observar los patrones. Porque los cráneos de oso en posición intencional no aparecen solo en Chauvet. Aparecen en la cueva de Drachenloch, en Suiza, donde el paleontólogo Emil Bachler excavó en los años 20 del siglo pasado una serie de estructuras que describió como cajas de piedra conteniendo cráneos de oso orientados hacia la entrada de la cueva. Aparecen en la cueva de Petershöhle, en Alemania. Aparecen en varios yacimientos de los Alpes austríacos. La interpretación de Bachler, que estos depósitos eran evidencia de un culto al oso entre los neandertales o los primeros humanos modernos, fue durante décadas ampliamente aceptada y contribuyó a crear el concepto del culto al oso como uno de los rituales más antiguos de la humanidad. Una idea que penetró en la cultura popular, en la literatura, en el cine, en decenas de novelas históricas sobre el hombre de las cavernas. La revisión arqueológica posterior fue más cautelosa. Investigadores como Philip Chase y Harold Diebold argumentaron que muchos de estos depósitos
podían explicarse por la acumulación natural de restos en las cuevas sin necesidad de postular intención ritual. Los osos mueren en las cuevas. Sus huesos se mueven con las corrientes de agua subterránea. Las rocas caen sobre ellos y crean estructuras que parecen intencionales, pero que son resultado de procesos geológicos. El debate continúa. Pero hay algo que el escepticismo metodológico no puede borrar completamente. El oso ocupaba un lugar central en el imaginario de los humanos del Paleolítico, no como una amenaza abstracta, no como un recurso alimenticio más, sino como algo que los artistas consideraban digno de representación repetida, detallada, técnicamente ambiciosa, algo que provocaba una respuesta que iba más allá de lo puramente utilitario. ¿Por qué el oso específicamente? Hay varias hipótesis, ninguna completamente demostrable. La primera tiene que ver con el comportamiento de hibernación. El oso era el único gran animal del Paleolítico europeo que desaparecía literalmente bajo tierra durante meses y volvía a aparecer vivo en primavera. Para una mente humana sin acceso a la biología moderna, sin comprensión de la fisiología de la hibernación, ese ciclo de desaparición y retorno debía de ser profundamente misterioso, profundamente significativo. El oso bajaba al mundo subterráneo y regresaba. ¿Qué podía significar eso, sino que tenía acceso a algo que los humanos no tenían? La segunda hipótesis tiene que ver con la postura bípeda. El oso de las cavernas, cuando se erguía sobre sus patas traseras, adoptaba una postura que los humanos debían de reconocer como inquietantemente similar a la suya propia. Un oso erguido tiene proporciones que recuerdan a las humanas. Tiene extremidades superiores que se mueven con una libertad que ningún otro carnívoro posee. Tiene una cara que, comparada con la de un lobo o un felino, es sorprendentemente redondeada y expresiva. Hay investigadores que argumentan que esta semejanza postural y morfológica podría haber contribuido a que los humanos paleolíticos percibieran al oso como algo situado en una categoría diferente a la de otros animales. No exactamente humano, pero tampoco exactamente animal en el mismo sentido que un ciervo o un caballo. La tercera hipótesis es la más directamente material. El oso era peligroso de una manera específica y personal. No te mataba desde la distancia como un mamut que te pisaba. No te mataba en grupo como una manada de lobos. Te miraba a los ojos. Te alcanzaba con sus patas delanteras. Te abrazaba, en cierto sentido terrible. La muerte a manos de un oso era un encuentro íntimo, cara a cara, entre dos seres que se reconocían mutuamente como individuos. Esa intimidad de la muerte podía generar, en mentes que estaban desarrollando la capacidad de la narrativa y el simbolismo, una relación psicológica especialmente intensa con el animal. Pero hay un aspecto de la relación entre los humanos paleolíticos y el oso de las cavernas que trasciende todas estas especulaciones sobre el ritual y el simbolismo. Un aspecto que está firmemente anclado en la evidencia material y que dice algo importante sobre la complejidad de esa relación. Los humanos no solo mataban osos de las cavernas, los humanos también morían a manos de osos de las cavernas. El registro arqueológico contiene evidencias de ataques de oso a seres humanos. En la cueva de Brazampouy, en Francia, los restos de un individuo humano del Paleolítico superior muestran marcas de garras de gran felino o de oso en los huesos del cráneo y las costillas. En varios yacimientos centroeuropeos, huesos humanos aparecen mezclados con restos de oso en contextos que sugieren no solo cohabitación del espacio, sino encuentros directos y violentos. No era una relación unidireccional, no era una historia simple de depredador y presa, era una relación de competidores aproximadamente igualados, cada uno capaz de matar al otro, cada uno con razones para temer al otro, cada uno dependiente del mismo recurso escaso. Y esa igualdad relativa, esa tensión de poder compartido, podía haber generado precisamente el tipo de respeto ambivalente que se refleja en el arte rupestre. No se pinta lo que no impresiona, no se coloca en las paredes de las cuevas más profundas la imagen de algo que no tiene peso en la mente y en el corazón. El oso de las cavernas pesaba en la mente de los humanos que lo conocieron. Pesaba de una manera que todavía podemos sentir 30.000 años después, cuando miramos esas pinturas en la oscuridad de Chauvet y reconocemos en ellas algo que no es solo técnica artística, sino emoción genuina, asombro,
miedo, admiración, los mismos sentimientos que cualquier persona sensata experimentaría hoy si se encontrara de repente con un animal de 500 kilos erguido ante ella en la entrada de una cueva. Y aquí llegamos al último acto de esta historia. No a la extinción, que ya hemos explorado, no a los datos genéticos, que ya hemos analizado, sino a lo que queda, a lo que el oso de las cavernas dejó en el mundo después de desaparecer. Dejó los huesos, claro, más de 100.000 individuos catalogados en toda Europa, el registro fósil más completo de cualquier mamífero extinto del Pleistoceno. Esos huesos siguen hablando. Cada nueva técnica de análisis que desarrolla la ciencia, desde la secuenciación de ADN antiguo hasta la tomografía computarizada de alta resolución, pasando por el análisis isotópico de isótopos estables, nos dice algo nuevo sobre este animal que no habíamos sabido antes. En el año 2021, un equipo internacional publicó en la revista Scientific Reports los resultados del análisis proteómico de esmalte dental de osos de las cavernas procedentes de yacimientos de España, Francia e Italia. El análisis proteómico, que estudia las proteínas preservadas en los tejidos mineralizados, puede proporcionar información filogenética en muestras demasiado antiguas o demasiado degradadas para extraer ADN utilizable. Los resultados confirmaron y refinaron las relaciones evolutivas entre Ursus speleus y sus parientes más cercanos, y abrieron nuevas preguntas sobre la diversidad interna de la especie que los morfólogos no habían podido resolver. Porque incluso en ese aspecto, incluso en la cuestión de cuántas especies o subespecies existían realmente dentro de lo que llamamos oso de las cavernas, la ciencia todavía no tiene respuestas definitivas. Durante décadas, los paleontólogos clasificaron a todos los osos de las cavernas europeos bajo el nombre de Ursus speleus. Luego, a medida que se acumularon más datos morfológicos y genéticos, empezaron a identificarse diferencias significativas entre poblaciones de diferentes regiones. Los osos de las cavernas del sur de España parecían algo diferentes de los Alpes centrales. Los de los Cárpatos tenían características que los distinguían de los de la península ibérica. En el año 2008, los investigadores Axel Currat y colaboradores propusieron separar formalmente a los osos de las cavernas en al menos 2 especies distintas. Ursus speleus sensu stricto para las poblaciones de Europa central y septentrional, y Ursus ingressus para las poblaciones de Europa oriental y meridional, que habrían divergido hace aproximadamente 150.000 años. Otros investigadores han propuesto subdivisiones adicionales. El debate taxonómico continúa y tiene implicaciones prácticas para entender la extinción, porque si lo que llamamos oso de las cavernas era en realidad un complejo de especies o subespecies con historias evolutivas parcialmente independientes, entonces el colapso de cada una de esas líneas es un evento separado con sus propias causas y su propio ritmo. Dejó también una pregunta que los investigadores de todo el mundo se siguen haciendo y que todavía no tiene respuesta satisfactoria. ¿Podría haberse salvado? No en el sentido moderno de la conservación, claro. No estamos hablando de si los cazadores paleolíticos podrían haber desarrollado políticas de gestión sostenible de las poblaciones de oso de las cavernas. Estamos hablando de algo más fundamental. En las condiciones reales que existieron hace 30 o 40.000 años, ¿existía alguna trayectoria posible en la que el oso de las cavernas hubiera sobrevivido? Algunos investigadores argumentan que sí, que si el enfriamiento climático del último máximo glacial hubiera sido menos severo, las poblaciones de oso de las cavernas en los refugios del sur de Europa habrían mantenido tamaños suficientes para recuperarse cuando el clima mejoró hace aproximadamente 12.000 años. Que la coincidencia de la presión climática y la presión humana fue lo que resultó fatal, y que cualquiera de las dos por separado habría sido manejable. Otros argumentan que la trayectoria estaba fijada desde el momento en que Homo sapiens llegó a Europa. Que una especie con esa dependencia de las cuevas y esa tasa reproductiva relativamente baja, enfrentada a un competidor con la capacidad organizativa y tecnológica de los humanos modernos, no tenía salida posible en ningún escenario realista. La respuesta honesta es que no lo sabemos, y probablemente nunca lo sabremos con certeza. La paleontología puede decirnos lo que ocurrió, no puede decirnos con precisión suficiente lo que habría ocurrido si las condiciones hubieran sido diferentes. Lo que sí podemos decir,
con toda la certeza que permite la evidencia disponible, es que el oso de las cavernas fue una de las criaturas más extraordinarias que ha producido la evolución europea en los últimos 2 millones de años, que dominó el paisaje del Pleistoceno con una presencia que quedó grabada en el arte, en los mitos y en el inconsciente cultural de los pueblos que lo conocieron. Que su extinción fue el resultado de una confluencia de factores entre los que la acción humana jugó un papel significativo, aunque no necesariamente exclusivo, y que su historia, contada con toda la honestidad que merece, nos dice algo importante sobre quiénes somos y sobre el tipo de relación que hemos mantenido con el mundo natural desde que nuestra especie empezó a extenderse por el planeta. El oso pardo que vive hoy en los Pirineos, ese animal esquivo y rarísimo que los excursionistas buscan durante años sin llegar a ver más que huellas en el barro, lleva en su genoma una fracción pequeña pero real de lo que fue Ursus spelaus. Cuando ese oso pardo entra en una cueva a hibernar, cuando busca las mismas cámaras interiores donde los osos de las cavernas murieron por millones durante decenas de miles de años, está repitiendo un comportamiento que tiene raíces en una historia mucho más larga y mucho más rica de lo que su genoma actual podría sugerir. El oso de las cavernas no terminó completamente, se disolvió. Se filtró hacia el futuro a través de los resquicios que la extinción dejó abiertos. Y nosotros, que podemos leer su historia en los huesos y en el ADN y en las pinturas de las cuevas que compartimos con él hace 30.000 años, tenemos la responsabilidad de no olvidarla. Porque las preguntas que su extinción plantea no son preguntas del pasado, son preguntas de ahora mismo. Si te ha llegado esta historia, si algo de lo que hemos explorado hoy te ha hecho pensar de forma diferente sobre el mundo que compartimos con otras especies, déjalo en los comentarios. Cuéntame qué parte te ha impactado más. Si crees que el clima fue el verdadero culpable, o si la evidencia te convence de que fuimos nosotros, o si, como sugiere la ciencia más reciente, la respuesta está en la intersección incómoda de ambas cosas. Y si quieres seguir explorando los mundos perdidos del Pleistoceno, los gigantes que caminaron por Europa antes que nosotros, las extinciones que reescribieron el planeta, ya sabes dónde encontrarme. Hay muchas más historias enterradas en la roca, esperando ser contadas. Existe un laboratorio en la Universidad de Copenhague donde el tiempo fluye de manera diferente. No hay ventanas, la temperatura se mantiene constante durante las 24 horas del día. El aire está filtrado hasta niveles de esterilidad que superan los de muchos quirófanos. Y en ese laboratorio, técnicos con mascarillas y guantes trabajan con fragmentos de hueso que tienen entre 25.000 y 50.000 años de antigüedad, con la misma concentración y el mismo cuidado con que un cirujano trabaja sobre un corazón abierto. Están leyendo el pasado, no metafóricamente, literalmente. Están extrayendo moléculas de ADN que sobrevivieron milenios de mineralización, de fluctuaciones de temperatura, de bacterias y de tiempo, y las están secuenciando, letra por letra, para reconstruir el genoma de animales que llevan más de 20.000 años extintos. La paleogenómica, la disciplina científica que estudia el material genético antiguo, ha transformado nuestra comprensión del oso de las cavernas en la última década de una manera que ningún paleontólogo de principios del siglo XXI habría podido anticipar. Y lo que esa transformación ha revelado va mucho más allá de confirmar relaciones evolutivas o establecer cronologías de divergencia. Ha revelado que el oso de las cavernas era, internamente, mucho más diverso de lo que sus huesos sugerían. Para entender qué significa esto, necesitamos retroceder un momento y hablar de cómo funciona la paleogenómica en la práctica. Cuando un hueso de oso de las cavernas lleva 20 o 30.000 años enterrado en el sedimento de una cueva, el ADN que contiene no está intacto. Está fragmentado en miles de pedazos microscópicos, degradado por enzimas bacterianas, modificado químicamente de formas específicas que los bioquímicos han aprendido a reconocer y a corregir. Extraer información genética útil de ese material requiere tecnología que no existía antes de la primera década de este siglo. La secuenciación de nueva generación, que permite leer simultáneamente millones de fragmentos cortos de ADN, cambió todo. Por primera vez fue posible tomar ese mosaico roto de moléculas antiguas y reconstruir, como si fuera un puzzle de dimensiones astronómicas, el genoma completo de organismos extintos.
El primer genoma completo de oso de las cavernas fue publicado en el año 2016 por un equipo internacional liderado por investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig. El espécimen utilizado era un fémur procedente de la cueva de Kulna, en la República Checa, datado en aproximadamente 35.000 años. La calidad de la secuenciación obtenida sorprendió incluso a los investigadores involucrados. La preservación del ADN en las condiciones de temperatura constante de esa cueva particular había sido excepcional, y lo que ese genoma completo reveló fue una historia de diversidad interna que la morfología de los huesos no había podido capturar. Dentro de lo que los paleontólogos llamaban Ursus spelaus, existían al menos 3 linajes genéticos claramente distintos que habían divergido entre sí hace entre 150.000 y 300.000 años. 3 ramas de un mismo árbol evolutivo que habían seguido caminos parcialmente separados durante cientos de miles de años, acumulando diferencias genéticas que reflejaban adaptaciones a condiciones locales diferentes, historias demográficas diferentes, respuestas diferentes a los ciclos glaciales que habían sacudido Europa repetidamente. El linaje occidental, que incluía las poblaciones de la península ibérica y el suroeste de Francia. El linaje central, distribuido por los Alpes y Europa central. Y el linaje oriental, presente en los Cárpatos, los Balcanes y el Cáucaso. 3 linajes, 3 historias parcialmente independientes, y 3 extinciones que ocurrieron en momentos ligeramente diferentes y por combinaciones de causas ligeramente distintas. El linaje occidental parece haber colapsado primero. Las poblaciones ibéricas y pirenaicas muestran en el registro genético señales de contracción demográfica que comienzan hace aproximadamente 40.000 años, coincidiendo con la llegada inicial de Homo sapiens a la península ibérica. Las últimas fechas de radiocarbono confiables para este linaje se sitúan alrededor de los 28.000 años atrás. El linaje central resistió algo más. Las poblaciones alpinas y centroeuropeas, favorecidas quizás por la complejidad topográfica del terreno que creaba refugios inaccesibles a la presencia humana, mostraron mayor resiliencia. Sus últimas dataciones se acercan a los 26.000 años. El linaje oriental fue el más persistente. Los especímenes de los Cárpatos y los Balcanes incluyen algunos de los individuos más tardíos conocidos para la especie, con fechas que en algunos casos se acercan a los 24.000 años. Este linaje vivió para ver el último máximo glacial. Sus últimos individuos existieron en un mundo donde los glaciares del norte habían alcanzado su máxima extensión en cientos de miles de años. 3 extinciones en cámara lenta, escalonadas en el tiempo, cada una con su propia historia. Y aquí es donde la paleogenómica revela algo que los paleontólogos no esperaban encontrar. Antes de desaparecer, los 3 linajes interactuaron entre sí de formas que el registro fósil no había podido mostrar. En las zonas de contacto entre los rangos de diferentes linajes, el análisis genético muestra evidencias de flujo génico, de cruce entre individuos de linajes distintos. No eran poblaciones completamente cerradas. Eran comunidades parcialmente conectadas que intercambiaban genes en los bordes de sus territorios. Esto tiene implicaciones importantes para entender por qué la extinción no fue simultánea en toda Europa. Si los linajes hubieran estado completamente aislados entre sí, cada uno habría acumulado su deuda de extinción de forma independiente. El hecho de que existiera cierto nivel de intercambio genético entre ellos significa que cuando una población local colapsaba, a veces podía ser recolonizada por individuos de poblaciones vecinas. Era un sistema con cierta resiliencia incorporada. Pero esa resiliencia tenía límites, y cuando la presión alcanzó cierto umbral en suficientes regiones simultáneamente, el sistema entero se desmoronó. Un estudio publicado en la revista Quaternary Science Reviews en el año 2020 utilizó modelos de simulación de dinámica poblacional para intentar reproducir el patrón de extinción del oso de las cavernas. Los investigadores introdujeron en sus modelos datos reales de distribución de cuevas adecuadas para la hibernación, estimaciones de densidad de presencia humana basadas en el registro arqueológico y datos climáticos procedentes de registros de hielo de Groenlandia y de espeleotemas, las estalactitas y estalagmitas, cuya composición isotópica registra las condiciones climáticas pasadas
con una precisión extraordinaria. Los modelos que mejor reproducían el patrón de extinción real observado en el registro fósil eran los que combinaban presión climática y presión humana simultáneamente. Ningún modelo que incluyera solo el clima o solo la presión humana podía reproducir el patrón real con fidelidad estadística aceptable. Era la confirmación matemática de lo que la evidencia cualitativa ya sugería. La hipótesis de la presión sinérgica no era solo una narrativa convincente. Era, en el límite de lo que permiten los modelos paleontológicos, la explicación que mejor se ajustaba a los datos disponibles. Pero los modelos también revelaron algo más, algo que los investigadores describieron como especialmente inquietante desde el punto de vista de la biología de la conservación moderna: el punto de no retorno. En todos los escenarios modelados, había un momento en la historia demográfica del oso de las cavernas a partir del cual la extinción era inevitable independientemente de lo que ocurriera después. Un momento en que la diversidad genética había caído lo suficiente, las poblaciones estaban suficientemente fragmentadas y la tasa de mortalidad superaba la tasa de reproducción en suficientes subpoblaciones simultáneamente, que ningún escenario de alivio climático o de reducción de la presión humana podía revertir la tendencia. Ese punto de no retorno, según los modelos, ocurrió aproximadamente entre 5.000 y 8.000 años antes de la extinción final. Es decir, cuando el último oso de las cavernas entró en su última cueva para hibernar por última vez. La extinción de su especie ya llevaba entre 5.000 y 8.000 años siendo inevitable. 5.000 años de extinción inevitable. 5.000 años durante los cuales los osos individuales seguían naciendo, seguían comiendo, seguían buscando cueva, seguían intentando sobrevivir el invierno, sin que ningún esfuerzo individual o colectivo pudiera ya cambiar el destino de la especie como conjunto. Esta es la imagen más perturbadora de toda la historia del oso de las cavernas. No el momento de la extinción final, que fue solo el cierre contable de una cuenta que ya estaba en rojo desde hacía milenios, sino esos 5.000 años de inevitabilidad silenciosa. Esa larga agonía demográfica que ninguno de sus participantes podía percibir, que se desarrolló sin que nadie la declarara, sin que nadie la viera comenzar. Los biólogos de la conservación modernos tienen un término para poblaciones que han alcanzado ese punto. Las llaman poblaciones no viables. Poblaciones que están por debajo del umbral mínimo de tamaño y diversidad genética necesario para sostener la especie a largo plazo, independientemente de las condiciones externas. Poblaciones que ya están extintas en el sentido funcional, aunque todavía existan individuos vivos. El concepto tiene una aplicación directa y dolorosa al mundo actual. Hay especies que todavía existen hoy, cuyos números y cuya diversidad genética ya han caído por debajo de los umbrales que los modelos de viabilidad consideran suficientes para la supervivencia a largo plazo. Especies que están en la misma situación que el oso de las cavernas hace 30.000 años. Todavía vivas, todavía visibles, todavía presentes en el paisaje, pero ya extintas en el sentido de que su desaparición es, en ausencia de intervención activa, matemáticamente inevitable. El guepardo, con una diversidad genética tan reducida que los individuos son prácticamente clones entre sí. El rinoceronte de Java, con menos de 70 individuos conocidos en toda la isla. El vaquita marina, el pequeño cetáceo del Golfo de California, con menos de 10 individuos confirmados vivos en los últimos recuentos disponibles. Estas especies están donde estaba el oso de las cavernas hace 30.000 años. La diferencia es que nosotros lo sabemos. Tenemos los modelos, tenemos los datos. Tenemos la comprensión de los umbrales de viabilidad que nos permite identificar el peligro antes de que sea irreversible. Y tenemos la capacidad de actuar. La historia del oso de las cavernas, estudiada con todas las herramientas que la ciencia del siglo XXI pone a nuestra disposición, no es solo paleontología, es un sistema de alerta temprana. Es un conjunto de patrones que podemos reconocer en el presente precisamente porque los hemos estudiado en el pasado. El zoólogo Paul Ehrlich, en un ensayo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences en el año 2017, utilizó la extinción de la megafauna del Pleistoceno como modelo predictivo para lo que él denominó la sexta extinción masiva.
La extinción que está ocurriendo ahora mismo, en tiempo real, a una velocidad que los registros fósiles muestran que es entre 100 y 1000 veces superior a las tasas de extinción de fondo que operan en ausencia de perturbación humana masiva. No todos los investigadores comparten el pesimismo de Ehrlich sobre la irreversibilidad de las tendencias actuales. Hay voces igualmente respetadas en la comunidad científica que señalan que las tasas de extinción de algunas especies emblemáticas han sido reducidas o revertidas mediante intervención activa. Que el cóndor de California, el bisonte americano, el lobo gris, son ejemplos de poblaciones que estaban funcionalmente extintas o al borde de serlo y que han sido recuperadas mediante programas de conservación intensivos. La diferencia entre el oso de las cavernas y el cóndor de California no es biológica, es política, es económica. Es una cuestión de si la sociedad decide que el costo de la intervención es inferior al costo de la pérdida. Esa decisión, esa elección entre intervenir y no intervenir, entre asumir el costo de la conservación y aceptar la extinción, es la misma decisión que los cazadores paleolíticos tomaron inconscientemente hace 40.000 años cuando empezaron a ocupar las cuevas que los osos necesitaban para sobrevivir. La diferencia es que ellos no sabían que estaban tomando esa decisión. Nosotros sí lo sabemos. Y en esa diferencia, en ese conocimiento que tenemos y que ellos no tenían, reside toda la diferencia moral entre lo que ocurrió entonces y lo que está ocurriendo ahora. No podemos juzgar a los cazadores auriñacienses. Hacían lo que su biología y su cultura los equipaban para hacer. Sobrevivían, se expandían, ocupaban el nicho que podían ocupar. Pero nosotros no podemos refugiarnos en la misma excusa. Nosotros tenemos los laboratorios de Copenhagen leyendo el ADN antiguo. Tenemos los modelos de dinámica poblacional calculando umbrales de viabilidad. Tenemos los registros de hielo de Groenlandia y los espeleotemas de las cuevas alpinas, diciéndonos con precisión de décadas cuándo ocurrieron los cambios climáticos del pasado y cómo respondió la vida a ellos. Tenemos, en definitiva, la capacidad de entender lo que estamos haciendo a una escala que ninguna especie anterior había tenido jamás. El oso de las cavernas lleva 24.000 años enterrado en el sedimento de las cuevas que necesitaba para vivir. Sus huesos se han convertido en piedra. Su ADN, fragmentado y disperso, sobrevive en concentraciones microscópicas en esos huesos y en los genomas de sus parientes que todavía caminan por los bosques de los Pirineos. Pero su historia no está enterrada. Su historia está aquí, disponible para cualquiera que quiera leerla con honestidad. Y lo que dice, con toda la claridad que permite la ciencia más reciente, es esto. Las extinciones no son inevitables hasta que lo son. Hay un periodo que puede durar miles de años o puede durar décadas dependiendo de la especie y las circunstancias, en que la trayectoria todavía puede cambiar, en que la deuda de extinción todavía no se ha acumulado hasta el punto de no retorno, en que el conocimiento, si se traduce en acción, todavía puede marcar la diferencia. Para el oso de las cavernas, ese periodo ya pasó hace 24.000 años. Para muchas de las especies que comparten el planeta con nosotros hoy, ese periodo todavía no ha terminado. Esa es la lección que Ursus Spelaeus dejó escrita en sus huesos para que nosotros la leyéramos 30.000 años después. Una lección escrita en el único lenguaje que no miente, el lenguaje de los hechos, el lenguaje de lo que ocurrió, de cómo ocurrió y de por qué no pudo evitarse, cuando todavía habría sido posible evitarlo. Queda en nosotros decidir si queremos escucharla. Hay una cueva en los Cárpatos rumanos que los lugareños llaman Pestera Ursilor, la cueva de los osos. Fue descubierta en 1975 por un grupo de obreros que trabajaban en una cantera y que abrieron accidentalmente una cámara sellada desde hacía aproximadamente 15.000 años. Dentro encontraron los restos de casi 140 osos de las cavernas, distribuidos por el suelo en posiciones que sugerían muerte por causas naturales durante la hibernación. Hoy es una atracción turística. Los visitantes recorren las mismas cámaras donde esos osos murieron. Ven los huesos bajo la luz artificial. Compran postales en la tienda de souvenirs de la entrada, y casi ninguno de ellos sabe que está caminando sobre el archivo más completo que existe de una extinción que nosotros mismos provocamos. Esto es lo que me parece más perturbador de toda la historia que hemos contado hoy.
No el tamaño del animal, no la brutalidad del encuentro con los humanos, no siquiera el frío matemático de los modelos de viabilidad poblacional. Lo más perturbador es la normalidad con que hemos integrado la desaparición de estos gigantes en el paisaje cotidiano. Las cuevas siguen ahí, los huesos siguen ahí, y el mundo sigue girando como si nada hubiera terminado. Pero terminó. Algo terminó. Algo que había existido durante más de 100.000 años, que había sobrevivido glaciaciones y erupciones y sequías, y todo lo que la Tierra había sido capaz de lanzarle, terminó en un parpadeo geológico, coincidiendo exactamente con nuestra llegada. Los paleontólogos que dedican su vida al estudio de Ursus speleus hablan de este animal con un tipo de afecto que raramente se escucha en el lenguaje científico. Raffaele Sardella, del Museo de Geología y Paleontología de Roma, describió en una entrevista al oso de las cavernas como el animal que más le había enseñado sobre la fragilidad de las cosas que parecen permanentes. Martina Pacher, del Instituto de Paleontología de Viena, que ha dedicado décadas al estudio de los yacimientos alpinos, habla de los huesos de oso de las cavernas con una familiaridad que trasciende la profesión. Son sus osos, dice. Los conoce por sus patologías, por sus edades, por las historias que sus esqueletos cuentan. 100.000 individuos catalogados. 100.000 historias individuales de nacimiento, crecimiento, hambre, hibernación, crías, heridas, vejez y muerte. Cada uno de ellos vivió una vida completa en un mundo que ya no existe. Un mundo que nuestros propios ancestros ayudaron a borrar sin saberlo. Las preguntas que quedan abiertas son todavía numerosas. No sabemos con precisión cuántas subespecies distintas existieron realmente dentro de lo que llamamos oso de las cavernas. El debate taxonómico entre Ursus speleus sensu stricto y Ursus ingressus y otras posibles divisiones todavía no está cerrado. Cada nuevo genoma antiguo añade matices que complican en lugar de simplificar el panorama. No sabemos exactamente qué proporción del colapso fue climática y qué proporción fue humana en cada región específica. Los modelos nos dan rangos, nos dan probabilidades, nos dan escenarios más y menos plausibles. No nos dan certezas. Y en paleontología, como en cualquier ciencia honesta, la diferencia entre una probabilidad alta y una certeza importa. No sabemos qué fragmentos genéticos específicos del oso de las cavernas sobrevivieron en los genomas de los osos pardos modernos. Sabemos que hay entre 1 y 2% de origen speleus en ciertas poblaciones. No sabemos qué genes concretos son esos. No sabemos si esos fragmentos tienen algún efecto funcional en los osos que los portan o si son simplemente pasajeros silenciosos en el genoma. Y no sabemos, quizás la pregunta más filosóficamente cargada de todas, si el oso de las cavernas podría algún día ser recuperado mediante las técnicas de edición genómica que se están desarrollando actualmente. La desextinción, el proyecto de traer de vuelta especies extintas mediante la inserción de su material genético en parientes vivos, es una posibilidad científicamente discutida para el mamut lanudo y para el paloma mensajera americana extinta en el siglo XX. Para el oso de las cavernas, dada la proximidad genética con el oso pardo y la calidad de los genomas antiguos disponibles, algunos investigadores han señalado que sería técnicamente menos imposible de lo que parece. Menos imposible no significa posible, y posible no significa deseable. La desextinción plantea preguntas éticas y ecológicas que la comunidad científica todavía está comenzando a formular. ¿Qué mundo devolvería a un oso de las cavernas recuperado? Las cuevas que necesitaba están ocupadas. El clima que conoció ha cambiado. La vegetación que lo alimentaba ha sido transformada por 10.000 años de agricultura. El oso pardo que habita sus territorios históricos es un competidor bien establecido. Recuperar al animal sin recuperar su mundo sería, argumentan algunos investigadores, una forma de crueldad biológica. Un ser creado para un mundo que ya no existe, condenado a vivir en el mundo equivocado. Pero estas son preguntas para el futuro, quizás para un futuro cercano, dado el ritmo al que avanzan las técnicas de edición genómica. Quizás para un futuro en el que la pregunta de qué hacer con estas capacidades sea más urgente de lo que nos resulta cómodo imaginar. Por ahora, lo que tenemos es esto: un animal extraordinario que existió,
que caminó por los mismos valles que recorremos hoy, que entró en las mismas cuevas que visitamos como turistas, que miró a los ojos a los mismos ancestros nuestros que pintaron sus retratos en las paredes de piedra, que perdió lentamente, sin saberlo, una guerra que nunca pidió librar, y una historia que la ciencia ha tardado 2 siglos en poder contar con la honestidad y la precisión que merece. Ursus speleus, el oso de la cueva, 100.000 años de historia, 24.000 años de ausencia, y una pregunta que resuena en cada laboratorio de paleogenómica, en cada cueva alpina donde los turistas pasan junto a sus huesos sin detenerse, en cada modelo matemático de viabilidad poblacional que los biólogos de la conservación aplican hoy a especies todavía vivas. ¿Aprendemos o simplemente seguimos? Cuéntamelo en los comentarios. Detenerse. En cada modelo matemático de viabilidad poblacional que los biólogos de la conservación aplican hoy a especies todavía vivas. ¿Aprendemos o simplemente seguimos? Cuéntamelo en los comentarios.